días a los que nos ven, estamos transmitiendo. Seguimos con nuestra clase de Tito. Estamos en la parte final del versículo 14. Ahí avancé un poco. Y creo que hace falta retomar esta parte que es esencial, ¿no? Decíamos que este pensamiento del apóstol Pablo, del capítulo 2, empieza desde el versículo número 11, de ahí empieza el pensamiento. El pensamiento, bueno, la revelación que Dios le da a Pablo, vamos a ponerlo así, está hablando de la gracia de Dios. Y termina en esa porción de la gracia de Dios, que es hasta el verso 14, ¿sí? Hablando de lo que la gracia hace. O sea, la salvación que produce una purificación en la iglesia, ¿no? Eso es lo que se entiende. O sea, él empieza hablando, el verso número 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo, en este presente, sobria, justa y piadosamente. Y nos lleva a un anhelo, ¿no? A un propósito muy grande que cuando tocamos el versículo lo hemos reiterado y lo seguiremos reiterando. Se ha olvidado esa parte en la iglesia, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nos vuelve a reiterar algo fundamental de la fe, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, comprarnos, esa es la palabra correcta, de toda inequidad. O sea, la inequidad es todo pecado, toda vida impiedad. Dice, y la segunda parte, que es donde estamos, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok, hablábamos entonces de esa palabra purificar, que significa limpiar, literalmente. Significa hacer limpio. Entonces veíamos hace 8 días que la purificación es la segunda finalidad de la salvación, ¿no? Sí, es estar purificados. Hablábamos de que la vida cristiana es un crecimiento constante en santidad, pero ya no en el contexto religioso que vivimos, ¿no? O sea, la santidad no es que me pongo, que hablo, que como, sino es algo que viene del corazón, algo que produce Dios internamente, ¿no? Entonces, es esa vida transformada después de muchos años de cautividad. O sea, tú y yo teníamos en la mente, en el corazón, ataduras muy fuertes, y Dios no solamente nos saca, nos rompe, nos compra, nos libera, sino entra un proceso de limpieza en nuestras vidas. Y veíamos hace 8 días que lo primero que sucede es lo que Cristo hace en la cruz, ¿no? O sea, tiene que haber una limpieza a través de lo que Cristo hizo en la cruz para que podamos ser ese depósito, vamos a ponerlo así, del Espíritu de Dios, ¿no? Y lo veíamos en 1 de Juan 1:7, ¿recuerdan ese texto? Primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, esa palabra es esencial, nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué? Dice ahí, de toda ¿qué? Maldad. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Palabras muy serias, ¿no? Porque una de las cosas que se ha ido bajando el nivel es de la maldad, del alcance del pecado que está bien arraigado en nosotros. Si no tenemos cuidado, le damos rienda suelta, ¿no? En segundo lugar, veíamos que somos purificados ahorita en este momento por la obra del Espíritu de Dios, que fue una vez que hayamos sido limpiados, el Espíritu viene a morar en nosotros, ¿no? Entonces, hoy el Espíritu nos está transformando, nos está renovando, ¿sí? Veíamos la cita de Tito 3, 5 al 6, veíamos hace 8 días eso, ¿sí? Y veíamos la última parte, que la obra del Espíritu de Dios toma la palabra en este momento para ti y para mí, ¿sí? Como método o como instrumento para limpiar nuestra vida,
Entonces la palabra tiene muchos principios éticos de vida, de forma de vida, ¿no? Veíamos, entre otras citas, primera de Pedro 1:6, que es esencial. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, una de lo que Dios hace en nuestra vida es permitir aflicciones para probar nuestra fe. Pero Dios no necesita probar nuestra fe porque Él la conoce, ¿no? O sea, Él conoce nuestro corazón. ¿Quién tiene que darse cuenta en la prueba de cómo andamos? Nosotros. Entonces, lo he dicho y lo vuelvo a argumentar. En el momento de la prueba, en el momento de la crisis, en ese instante que sucede, lo que sale de tu corazón en ese instante es verdaderamente lo que hay, ¿eh? O sea, ya decir, ay, se me zafó, y eso ya es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, y Dios lo permite, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hoy somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la regla con la que Dios nos guía? La palabra de Dios. Esa es la verdad, o sea, ahí está la palabra. Y esa nos va limpiando, nos va transformando, ¿sí? Estamos en un proceso de santificación, ¿sí? Pero fíjate lo que dice aquí, ya llegamos a un punto bien importante. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad. Hay una pausa, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo voy a manejar al revés. ¿Por qué a veces tú y yo sentimos que Dios nos deja? Que sentimos que Dios se aparta. ¿Lo has sentido? ¿Sí o no? Yo, si no lo has sentido es que vives en otro mundo. Pero ¿sabes por qué es? Por el pecado que está en nosotros. Él no se aparta. Él es fiel. Pero esa cercanía requiere de santidad. Ese es el punto donde está hablando Pablo aquí. Si tú no tienes santidad, si tú no tienes renovación, te estás alejando de Dios. Y vas a sentir que Dios se va. Y cuando venga la prueba vas a sentir que, ay, pues como que se le fue la mano a Dios, ¿no? Y brota de tu corazón la queja, la inconformidad, la otra parte que es bien grave y que ha sido bien fuerte, en la parte en donde yo soy víctima, ¿no? ¿Sabes que esa postura de que yo soy víctima, pobre de mí, es el ego hasta el fondo? Porque dices, es que Dios es injusto conmigo, pero es el ego que está elevado. Pues hay que leer con mucha determinación porque nosotros, tú y yo, anhelamos caminar con Dios. Digo, eso es parte, hemos disfrutado ese manjar de caminar con Dios. Hemos disfrutado la guía de Dios a nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida, pero cuando Dios se aleja es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contristando al Espíritu de Dios. Entonces el orden que pone Pablo aquí es importantísimo. Primero habla de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que dice propio. Esa expresión, pueblo propio, da la idea de que cuando un rey conquista una ciudad y el rey toma lo que le gusta para él como su botín personal, y le dice al ejército conquistador, esto es mío. Y habla de una guerra, que fue el rey a guerra y peleó la batalla. ¿Qué hizo Cristo en la cruz por ti y por mí? Peleó la batalla contra las huestes del mal, contra el pecado, contra la muerte. Ganó la batalla y como rey supremo dice, este botín, o sea, tu vida me pertenece. Pero ese es el regalo de Dios para nosotros. ¿Cuál es la respuesta a ese regalo, a ese lugar que no merecíamos? Tu santidad, tu obediencia a la palabra de Dios. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy se minimiza la santidad y para muchos hoy la santidad es un yugo.
porque no lo han entendido. Porque le hemos reducido a cosas externas. Y obviamente lo externo cansa, ¿no? Pero cuando eres guiado por Dios, cuando la provisión viene de Dios y caminar con Cristo es ligera su carga. O sea, crecer en santidad, renovarte, siendo guiado por Dios es ligero. Es más, ni lo sientes. Es un proceso natural. Y lo mismo sucede en lo natural. O sea, tú te vas viendo y te das dando cuenta y la vida pasa y no tienes problema porque estás trabajando, estás haciendo. Cuando tú estás en conflicto dices, ay, ¿por qué se va el tiempo así? Porque estás en conflicto tú. Entonces, esa palabra posesión es la que nos da esa fuerza, ¿sí? Purificar para sí un pueblo propio o posesión. Habla de ese punto. Cuando un rey conquista, toma su botín y dice, esto es mío. Entonces, esa parte es lo que tú y yo, fíjate que es algo bien hermoso. Estamos en el corazón de Dios. Para Dios tú le perteneces como un botín especial. Ahora tú y yo y todo aquel que ha sido salvado. Ese es el cuidado de Dios a nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta correcta a ese cuidado, a ese regalo? Pues la santidad, que viene por la gracia de Dios. Recordemos que empieza este pensamiento Pablo desde el versículo número 11, porque la gracia se ha manifestado. Y luego dice más, celoso, esa palabra celoso significa anhelar. Y yo les decía hace 8 días, ¿qué son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? Ir a darle de comer a los pobres, cualquiera lo hace. Asistir a un instituto, cualquiera lo hace. ¿Qué son las buenas obras en tu vida? ¿Sabes cuáles son las buenas obras para tu vida? Las que son guiadas por Dios. Tus circunstancias, tu tiempo, tu espacio, o sea, lo que tú estás viviendo. Porque aunque vamos en el mismo sendero, el mismo camino, los tiempos son diferentes. A lo mejor Dios está tratando con tu paciencia. ¿Y cuál es la buena obra? Que des respuesta a ese trato de Dios. A lo mejor conmigo está tratando la perseverancia. Yo debo de dar respuesta a lo que Dios me está enseñando a través del Espíritu, a yo ser una persona perseverante. Y Pablo entendía perfectamente esta parte porque él era celoso de la doctrina. Él era a donde él se refiere, era un hombre apasionado del judaísmo, ¿no? Entonces por eso cuando él nace de nuevo se vuelve un hombre apasionado de Cristo. O sea, en Dios todo tiene proyecto. Y una de las cosas que hoy hemos confundido es el ser apasionados con Dios con cosas religiosas. Ser apasionado con Dios no es venir 7 días a la semana a la iglesia, a orar y nada. Esas son cosas religiosas. Entonces, hay un texto paralelo que veíamos 8 días, que Dios dice que está haciendo un poema de nuestra vida, algo que rima. Veíamos Efesios 2:10 y regresamos ahí. Efesios capítulo 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y eso subráyalos. Creados en ¿quién? En Cristo Jesús. Este proceso en tu vida no se va a gestar si primero no has nacido de nuevo. Pero se tiene que gestar, ¿me entiendes? Estamos hablando de gestar. ¿Sí implica la palabra? Gestar es algo que está naciendo. Cuando nosotros somos gestados en el vientre de nuestra madre, empezamos siendo una célula y nos vamos haciendo. Entonces tú igual fuiste gestado en Dios, tienes que producir. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí ponle, cuando nací de nuevo, empecé a ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces que no te gane el pecado hoy. ¿Y cuándo vas a dejar de ser guiado por el Espíritu de Dios? Hasta que te mueras.
o Cristo viene antes. Y es la parte esencial. Ahora, ¿cuál es la regla con la que te guía el Espíritu de Dios? La palabra de Dios. No hay más. Y dice algo que es impresionante, ¿no? Y esto habla, esta segunda parte de Efesios habla de la fidelidad de Dios a nuestra vida, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra anduviésemos del griego significa todo lo que hacemos. Eso tienes que meditarlo, ¿no? Porque el doblez que nos han querido enseñar no existe. O sea, para unas cosas soy santo y para otras soy diablito. Pues no existe. O sea, el concepto de San Pillín que queremos vivir no existe. Es la lucha constante que tenemos. Entonces, llegamos a un punto aquí, porque se para hasta aquí el pensamiento, y el verso 15 lo vamos a ver ahorita, pero ya es en otro tenor. La pregunta es aquí, ¿tiene algún sentido la santidad? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? Primero es que Cristo va a regresar y lo vas a ver cara a cara. Porque muchas preguntas nos hacemos, ¿para qué hago esto? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué no darles rienda suelta a la carne? Porque Cristo va a regresar y vas a verlo cara a cara. Y Él puso todos los medios para que tu vida sea guardada en Él. ¿Por qué? Porque te cela como un botín personal. Y es algo que nos hace falta valorar a ti y a mí como creyentes. El lugar que no merecíamos, pero por su gracia Dios nos dio. O sea, su gracia. Entonces, él está hablando aquí, Pablo, en el verso número 13, y lo reafirma al final del versículo 14, que debemos de aguardar la esperanza bienaventurada. Ahora, nosotros como iglesia estamos en el medio de dos eventos prácticamente consumados. Porque la promesa del regreso de Cristo para Dios es un evento consumado. O sea, es un evento que está esperando que se cumpla, pero ya en el corazón de Dios ya se dio. O sea, Él prometió regresar y va a regresar. Entonces, esa parte donde tú y yo estamos viviendo entre la primera venida, la encarnación, y la segunda venida gloriosa de Cristo, pues es un evento que nos mete en un camino de vivir en la fe. Ya cuando Cristo venga por segunda vez, la fe ya no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque lo veremos cara a cara. Entonces, por esa razón, hizo esa obra redentora en nosotros de librarnos del pecado para tener esa libertad. Entonces, hoy si no encontrabas una respuesta a muchas cosas que vives diciendo, ¿para qué? Ahí está la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Cristo regresará y lo verás. Y entregaremos cuentas tú y yo de nuestra vida. No perderemos la salvación. La Biblia no nos dice que vamos a perder la salvación a menos que tengamos apostasía. ¿Pero qué vas a entregar ese día? ¿Vale la pena seguir caminando en contra de un mundo? Sí. ¿Vale la pena seguir guardando tu vida espiritual que implica tu vida natural? Totalmente. ¿Y de dónde viene la provisión para nosotros? Pues del Espíritu de Dios. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad. Y son los recursos que Él pone de su gracia, ¿no? Pero ¿qué significa? Que los recursos de gracia no nos llama Dios a una lucha constante. No, sí nos llama Dios a una lucha constante. El deber de guardar nuestra vida para Dios es personal. Y eso quiero que cada quien lo medite, ¿no? Aún tengas un esposo o una esposa creyente, es tu deber, el tuyo, guardarlo. Deja que él luche con sus propias cosas, porque siempre estamos volteando al lado contrario, ¿no? Entonces llegamos al verso número 15 y empieza con un deber a Tito.
Recordemos que Pablo era el responsable del ministerio de Tito. Y le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda, ¿qué dice? Autoridad. Nadie te menosprecia. Ok, esa primera palabra de esto habla se conoce gramaticalmente o cuestiones de aplicar qué está diciendo Pablo como una parte bisagra, lo hemos hablado. ¿Qué significa eso? Se puede enlazar hacia atrás, hacia todo lo que ha venido hablando de este capítulo, o se puede enlazar hacia adelante. Entonces, por cuestiones de estudio, para ti y para mí, vamos a enlazarlo para atrás. ¿Sí? Vamos a recordar de dónde partió y por qué esta exhortación. Regresemos al versículo número 1 del capítulo número 2. Versículo número 1 del capítulo número 2. Dice, pero tú habla, Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok. La sana doctrina no solamente es exclusivamente doctrina bíblica, que es fundamental. Él lo ha puesto claramente. Conjunta la doctrina bíblica, hablando de la divinidad de Cristo, pero la sana doctrina tiene otro matiz diferente también. Son las exhortaciones éticas a la vida del creyente. Son dos cosas que se conjuntan y que son esenciales. Más bien, me atrevo a decirlo así, una produce la otra. O sea, la sana doctrina, la teología bíblica correcta, produce en la iglesia santidad, produce en la iglesia obediencia, produce en la iglesia renovación. Pero al mismo tiempo, habla de la respuesta de la iglesia a la revelación de Dios. Ese es el punto importante. O sea, si Dios te revela la santidad que Él anhela de ti o te revela los medios que te da para esa santidad, ¿cuál es la respuesta? La santidad tuya. Entonces, la sana doctrina no solamente es trazar rectamente la Biblia, sino entenderla, comprenderla y creerla para poder aplicarla a mi vida. Yo necesito eso. Y Dios nos hizo capaces a ti y a mí de entender, comprender y creer para poder aplicar a mi vida. Por eso Pablo le dice aquí, esto habla y exhorta y reprende. Entonces, el evangelio que nos enseña cómo hemos sido salvados por gracia, por lo que hizo Cristo, también nos exhorta a cómo debemos de vivir. Y ahí está el punto. Son dos cosas que no son separadas, ¿eh? O sea, si yo soy muy buen conocedor de la Biblia y no vivo, pues el conocimiento pues anda por acá nomás, ¿no? Entonces, le dice a Tito, proclama el evangelio y exhórtales en cuanto a su vida diaria. Utiliza dos palabras, exhortar y reprender. Entonces, hoy tú ya tienes más amplio lo que significa la sana doctrina. El evangelio trazado correctamente, bíblicamente, teológicamente, e implica sus propias exhortaciones a la vida de la iglesia. Y utiliza tres verbos importantes: hablar, exhortar y reprender. Esta palabra hablar del griego significa literalmente pronunciar palabras. Significa expresar, dar a conocer, juzgar, anunciar.
Entonces, ¿qué es lo primero que se debe de poner como tema en la iglesia? El Evangelio. Por eso el domingo es, hola, buenos días, abra su Biblia. No hay más. No llegar, buenos días, y vengo de una chocoaventura. No hay otra cosa. O sea, el domingo, el día que Dios nos convoca es buenos días, nos saludamos, bla, bla, bla. Abre tu Biblia. No hay otra. No venimos a otra. Esos 50 minutos, 60 minutos nos debemos enfocar en la... ¿Y por qué 50, 60 minutos? Porque tenemos un chicharito así. Ya no nos da para más. Sí, la verdad. Podríamos estar 3 horas y pues, con una no podemos. Imagínate 3. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? El Evangelio. Y dentro del Evangelio, teológicamente estamos hablando, debe de venir las enseñanzas éticas de Dios. Ese es el propósito de una reunión. Esto habla, le dice Pablo a Tito. Habla el Evangelio, teológicamente, doctrinalmente, pero exhorta a la iglesia. ¿Y te fijas? Esto habla y exhorta y reprende. O sea, va junto. Entonces el domingo te va a exhortar Dios y te va a reprender, sí. Si tú no escuchas un mensaje el domingo así, no se está cumpliendo la labor. ¿Es válido que te enojes? Sí, pero no conmigo. Pues yo qué culpa tengo. ¿Yo qué? Y es algo que hoy en lo cotidiano se ha diluido. Hoy se ha minimizado esto. Y ese es un tema, escúchame bien, que no solamente debe de predominar el domingo, sino debe de ser parte de nuestras conversaciones cotidianas. O sea, el Evangelio, sus implicaciones doctrinales y sus implicaciones morales, debe de ser parte de nuestra cotidiana manera de hablar. O sea, y medítalo bien, porque no estoy diciendo que te pares a leer Mateo delante de la gente, no, tú tienes el conocimiento. Está en ti la palabra de Dios, en tu corazón. Y cuando puedes, en la misma conversación, pum, 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 sin que digas, mira, Mateo dice, no les diga, pum, pum, pum. Y se quedan mirando, ¿viste qué le pasó? Y viene la exhortación. Y esa es la verdadera forma. Y desafortunadamente una persona que hoy vive así en la iglesia moderna se considera fanático, ¿no? Religioso. Y le dice Pablo a Tito, esto habla. Es una exhortación para ti, para mí. Si hoy te consideran fanático, pues ya es problema de quien está escuchando, ¿no? Y fíjate, tristemente esas acusaciones vienen de gente que se cree creyente. Porque el de afuera ni idea tiene lo que está diciéndole. Te queda bien, ¿qué está hablando? Entonces, podemos decir que el Evangelio doctrinalmente y sus implicaciones éticas deben de ser parte integral de nuestras conversaciones habituales. Y en el griego, esta palabra o esta escritura, esto habla, está en imperativo presente, que quiere decir en todo tiempo, hoy, ahorita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en tu corazón. Y de lo que hay en el corazón sale ¿por dónde? Por la boca. O sea, si está en tu corazón claramente que tu salvación fue por gracia y que el Espíritu de Dios te está transformando en hermano, pues lo haces.
Y obviamente las oportunidades, los tiempos para esta manifestación, Dios te las pondrá. Entonces, otro punto que es importante, y anótenlo ahí, la evangelización es personal, cercana. Eso de evangelizaciones masivas y 15,000 convertidos y que digan su declaración de fe, y luego de esos 15,000, a los 6 meses 14,999 ya no están, ¿no? Es personal. O sea, no me vengas con el cuento que ahora para el 14 de febrero vas a ir a la fiesta para evangelizar. No, vas a ir a hacer, pues no. Es personal, es cercana, cara a cara, boca así cercana a la gente, hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en tu corazón y te quema por dentro. Cuando los oyes hablar, dices, ay, quieras hablar y decirles más, ¿no? Pero con calma. Salmo 34, verso número 1. Salmo 34, versículo número 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fíjate, dos partes. Ahí cuando dice bendecirá a Jehová todo tiempo, está hablando de la vida. Tu vida, tus hechos, tu proceder, tu caminar, tu andar. Mira, vamos a ponerlo así, hasta tu vestimenta. Así de ese nivel. Y eso, ¿cómo? Sí, una persona que vive, que es creyente, hasta viste decorosamente, ¿no? Hombres y mujeres, ¿eh? Porque hay hombres que, hijos, báñate, hermano, rasúrate. De plano. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. Ahí alabanza pone la palabra de Dios, su grandeza. Y dentro de eso está también la vida ética. Según la palabra, exhorta. Esta palabra del griego es la palabra parakaleo. Y ya hace, aunque significa exhortación, da la idea de llamar cerca, de invitar, de algo cercano. También da la idea de amonestar. Como les decía en la enseñanza del lunes, ¿con quién te rodeas? ¿Con qué personas estás rodeándote? ¿Personas que exhortan tu vida? ¿O cómo es? De ahí parte mucho, ¿eh? Como dice la Biblia, dime con quién andas y te diré quién es Dana. Pero sí, no es verdad. Y eso lo vemos en los jóvenes, ¿no? Cuando agarran una moda de vestimenta, pues todos están igualitos, ¿no? De arqueto con el de arqueto y no sé. Entonces esta palabra exhorta significa llamar cerca, invitar. Pero este verbo está en un signo positivo. En la escritura exhorta, le dice, que habla de una estimulación constante los unos a los otros. Ups. Y cuando tenemos conflictos, necesitamos ser exhortados. ¿Sabes que no hay mejor consolación que te digan la verdad de cómo estás? Ups. Porque la consolación que tú imaginas, ay, pobrecito. Pero estás pobrecito porque te encanta andar haciendo cosas incorrectas. Es muy importante. Entonces esta palabra nos enseña la continuidad que tenemos que tener entre nosotros de exhortarnos correctamente, cercanamente, porque nos conocemos. Fíjate, somos miembros de un cuerpo, unidos entre sí.
¿Te fijas? Entonces, si tú llegas aquí como extraño, mide tu corazón. ¿No será que no quieras que te exhortemos? Porque llegas aquí, nomás llegas y haces la represión, te vas. Luego dice, y reprende. Esta palabra significa amonestar, convencer. Esta palabra da la idea de una advertencia. O da la idea de una desaprobación. Si amas a alguien y ves que va directo al desfiladero, repréndele. La respuesta que esa persona dé ya es personal, pero tú tienes el deber de decirle, mira, esto no está bien. Y tienes que hacerlo, sí, pero parte de ti. Porque si tú también estás en pecado, pues ya fue. Tenemos que abrir literalmente los ojos del pecador. Porque ¿qué hace el pecado? Oscurece. Y normalmente cuando estamos en pecado somos los últimos en darnos cuenta por la soberbia que hay en nosotros. Entonces, cuando evangelizas, ¿qué estás haciendo? Abriéndoles los ojos a su pecado, a su condición. Pero eso implica inclusive para la iglesia. ¿Por qué? Porque somos llamados, en el contexto que viene Pablo aquí describiendo, a ser fieles a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Entonces, la exhortación no siempre son palabras de ánimo. Algunas veces llevan palabras de reprensión. El contexto de esto, Pablo le dijo a Tito que los cretenses son malas bestias y glotones. ¿Por qué puso ese ejemplo? Pone el ejemplo que son desobedientes. Ahora, ¿por qué no nos gusta la reprensión? Por el orgullo. No nos gusta. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Lo mismo, los reprende. Con amor, con paciencia. Y tú y yo hemos experimentado esa parte del Espíritu, en el alma, ¿no? Cuando antes de que reguemos la sopa, ya el Espíritu de Dios está. Pero somos duros. Entonces, cuando hay reprensión a tu vida y rehusas esa advertencia, entras en el proceso de la disciplina. Y la mayor parte del tiempo Dios nos tiene que disciplinar a ti y a mí, porque Él es buen Padre. Entonces, si tú rehuyes de dar reprensión, es que tampoco a ti te gusta la reprensión. Lo ves como algo normal. Y esa parte de minimizar, de esa parte que tenemos de que no nos gusta reprender, ni que seamos reprendidos, que queremos vivir como queramos, tiene que ver mucho con la maldad de nuestro corazón. Entonces, un ministerio pastoral tiene ese matiz. La enseñanza dominical tiene que venir con exhortaciones, hablada claramente y con reprensiones. Porque ese es el sano equilibrio que Dios da.
el que tiene el molde para nosotros perfecto es Dios, ¿no? Por eso la palabra es viva y es eficaz. El domingo se amolda a cada corazón. Aquí está reprensión, consuelo, ánimo, lo que Dios hace. Va repartiendo el Espíritu de Dios. Pero tenemos que ser expuestos al Evangelio. Entonces sí necesitamos consuelo, necesitamos exhortación, sí, pero yo pienso que necesitamos más reprensión de parte de Dios. Tú y yo somos difíciles, somos duros. Somos personas complicadas. Entonces, Dios te pondrá en el tiempo, en su soberanía, en el momento que tengas que recibir o que tengas que dar esa reprensión. Pero toda esa sensibilidad tiene que ver con tu condición espiritual, tanto para dar como para recibir. Entonces, cuando viene la parte de exhortación, dales todo el consejo de Dios. Así es. Quisiéramos, nomás que el domingo nos sobara Diosito en la cabeza, sí, sí. Pero tenemos tanta maldad que normalmente nos está reprendiendo. Entonces, si al recibir la reprensión te enojas, pues tienes que ver tu corazón cómo está. O sea, aunque es algo normal en la carne, ¿no? Es una respuesta natural, pero no es la correcta. Y no podemos nosotros diluir el mensaje. Y hay mensajes en la Biblia muy claros en cuanto a eso, ¿no? Entonces hoy desafortunadamente se ha bajado el listón de santidad, de obediencia, de exhortación. Se ha vuelto un gran entretenimiento a la iglesia. Le dan énfasis a otras cosas que no tiene que ver. Por eso Pablo termina este versículo 15, dice, con toda autoridad, que nadie, dice, te menosprecie. ¿Qué le dice con toda? ¿Por qué le dice con toda autoridad? Mira, normalmente cuando un mensaje te confronta, hay una disensión muy grande en nosotros y creemos que el mensaje o la exhortación es de parte del hombre hacia nosotros. Pero si entiendes bien, es Dios exhortándote, utilizando al predicador, al maestro para tu vida. Entonces, cuando le dice Pablo con toda autoridad, está hablando del revestimiento de la autoridad que está delegada en Dios a Pablo y a Tito. Entonces, eso es muy importante. Yo cuando trato asuntos importantes en la iglesia, una de las cosas es, no cierres tu corazón. O sea, no te enojes a la primera, porque en ese momento, o sea, ya no recibes nada, ya te subió el cholalpa por la cabeza, ¿no? Ya fuiste. Entonces no te enojes, escucha, analiza, deja que Dios te redarguya, porque viene la palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuchas un mensaje bíblico, por muy difícil que sea, es Dios mostrándote tu pecado. No te enojes. Porque el hombre y no escogemos la autoridad, tú escogiste la autoridad de tu vida, no escoges la autoridad. Siempre queremos escoger inclusive hasta quien nos mande, ¿no? Ni tú ni yo escogimos a nuestros padres, ¿no? Son señal de autoridad. Entonces, eso es muy importante, que aquí en este tipo de exhortaciones, este tipo de enseñanzas bíblicas, la democracia no existe. Existe la teocracia. Dios determina quién. Acuérdate que la democracia, aunque es algo real en nosotros, es los hombres haciendo su propio gobierno acorde a ellos mismos. Esa es la democracia. Nosotros aparentemente decidimos quién nos va a gobernar, ¿no? Pero no es, en parte, en la bíblicamente es teocracia, es un Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo a Tito?
tú tienes la autoridad para reprender. Ahora, recordemos el contexto histórico. Tito es más joven, va a un lugar difícil, muchos contumaces, habladores de vanidades, si hay muchos contumaces y habladores de vanidades, hay muchos que escuchan. Entonces esta carta ética fuerte se iba a leer públicamente. Cuando llega a este punto, les está diciendo a los oyentes, Tito es la autoridad, y lo está poniendo como autoridad, y está diciéndole a Tito, ahora tú eres la autoridad sobre ellos. Eso es lo que se conoce como teocracia. El que determina la autoridad es Dios. Y lo vamos a ver pronto, en estos días, aquí abajito, cuando lleguemos al siguiente capítulo. Ahí está en el verso número 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí está. Ya lo veremos dentro de 8 días. Entonces, ¿la iglesia debe estar bajo la autoridad de Dios? Sí. ¿Y cómo manifiesta Dios su autoridad? Poniendo liderazgo en la iglesia. Entonces, cuando tú peleas con el liderazgo de la iglesia o no estás de acuerdo con el liderazgo de la iglesia, ¿con quién estás peleando? Pero desde tu punto de vista, desde tu silla, es muy fácil cuestionar las decisiones que yo tomo. Pero primero tendrías que estar aquí. Pero para que tú estuvieras aquí, Dios me tendría que quitar a mí y ponerte a ti. Porque nomás hay uno. Entonces no cuestiones mis decisiones, porque no te competen. Hay decisiones que hay que tomar. Yo tengo argumentos que muchas veces ustedes tienen. No voy a parar aquí, no. Cuando es necesario, hasta se espantan cuando lo digo. Así funciona. Obviamente, si las decisiones no se toman bíblicamente, pues hay una cuestión que hay que, oye, ¿por qué haces si no hay un orden bíblico? Pero es bien importante. Pero ¿sabes dónde viene toda esa lucha? En cosas que la Biblia nos deja vivir, en esa parte que tiene que ver mucho con nuestro contexto social, personal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, nada más así. La reunión dominical, ¿cómo se hace? Si tú me dices que la Biblia dice, ¿dónde dice la Biblia? Sí, hay principios que nos gobiernan. Entrar por sus puertas con alabanza. ¿Qué nos dice? Que para iniciar a recibir de Dios hay que entrar alabando a Dios. Por eso iniciamos con alabanza. Hasta ahí lo entendemos. Ay, pero es que deberían primero tocar las despacitas y luego las rápidas. Es tu concepción. Y es una lucha enorme. Pero ¿con quién estás luchando? Si eso modificara algo, si empezáramos con las rápidas y acabáramos con las lentas, o como tú quieras, hubiera más presencia de Dios, pues lo hacíamos. Pero da lo mismo. Te voy a decir por qué da lo mismo. Porque para muchos la alabanza es el tiempo que les damos para que lleguen tarde. Te da lo mismo si es lentas o rápidas, ¿no? De todas maneras llegas tarde. Empezamos la alabanza con 2, 3 filas y cuando acaba la alabanza ya está lleno allá atrás. Y no nomás aquí, ¿eh? Y es que en la Ciudad de México, no, en todos lados. Entonces, la fidelidad de Dios a nuestra vida nos enseña que hay autoridad. Tú no puedes vivir sin autoridad. Anótalo ahí. Tienes que entender las autoridades establecidas por Dios a tu propia vida. ¿Tienes trabajo? Seguro tienes jefe. Y si eres dueño, tienes autoridad también. Aunque seamos dueños, tenemos autoridad. Es más, te la voy a poner así sencillamente. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Pon su mano. ¿Sabes cuál es nuestra autoridad como mexicanos? ¿Cuál? ¿Sí estudiado civismo, no? ¿O qué? La Constitución. Hasta el presidente debe obedecerla. Ni el presidente
por él mismo puede hacer encima algo de la Constitución. Bueno, estamos en México, ya sabes, ¿no? Pero tenemos autoridad. Por eso Pablo dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y es algo bien importante eso. Hay cosas que vienen de Dios que no son carácter de sugerencia. El rol que tienes de vida, el que te dio el gen, si eres hombre o mujer, fue Dios. Y en ese rol de vida es el que lo determina Dios. Así no pelees. Ahora, si te quejas del marido, pues tú lo escogiste. Si te quejas de tu esposa, pues tú lo escogiste. ¿Yo qué? Entonces sí, es sencillo. O sea, ¿qué rol te toca en la sociedad vivir? ¿Eres mujer? ¿Eres hombre? Cuando entras al contexto del matrimonio, ¿qué rol te toca en la vida? Hay un rol, un orden establecido por Dios. ¿Somos iguales delante de Dios? ¿Valemos lo mismo hombres que mujeres? Sí. ¿Dios tiene gracia con las mujeres como con los hombres? Sí. Las salva, les da dones, les hace sabias, todo lo que tú quieras, pero hay un orden. Y ese orden contribuye a poner hombres pecadores en línea, porque ese orden no existía hasta que hubo el pecado en los hombres. Si no, léete Génesis 1 y 2. Le dijo, tú eres la ayuda idónea, hasta ahí lo dejó. Ya después viene todo el rollo. Entonces, cuando nosotros brincamos la autoridad, ¿contra quién estamos peleando? Ahí te lo dejo de tarea. Y eso lo tienes que enseñar a tus hijos, sujetándote toda la autoridad. Porque si yo soy tema en tu mesa de comida, tuyo, como padre, como madre, de tus inconformidades, soy tema, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Y se puede formar hijos correctos? Sí. No perfectos. ¿Educados? Sí. Claro. ¿Que puedes formar hijos bien? Sí, sí. No estoy hablando de perfectos. Perfecto solamente es Cristo. Yo hablaba con una persona hace unos días, 2 días. Le decía, ¿por qué a la gente adulta lo tuteas? Claro, ¿por qué? Es una persona adulta. Pues así está su familia. Una persona adulta, para mí, representa una autoridad, un respeto, independientemente si es un jefe o no jefe. Yo a todos los que yo veo más grandes de mi edad, los trato de usted. Hasta del que me vende tierra para el jardín, de usted. Ese es mi concepto. Y así fui enseñado. Pero hoy, ¿cómo vivimos? Entonces tienes que entender esto. Y dice al final, nadie te menosprecie. El contexto es, así literal, nadie menosprecie tu juventud. Volvemos al mismo punto. A ver, una pregunta. ¿Dios llama a los hombres al pastoreo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Y a qué edad los llama? ¿Sí? Si vieras cómo ha costado con Corona, con el pastor Ricardo, establecerlos en las congregaciones. Son los jóvenes. No hay tan jóvenes ya, son cuarentones ya. Pero hace 10 años eran treintones. Uf, ¿tienes idea? ¿Cómo? Yo te pregunto, ¿Dios llama a los hombres al ministerio? ¿Dios llama a las mujeres al ministerio? Sí. ¿A qué edad?
¿Sabes a qué edad vas a concebir eso? Bajo tus prejuicios personales. Porque si estás sano, reconoces la autoridad establecida por Dios. ¿A qué edad? Es lo que le está diciendo, nadie te menosprecie. El contexto es que nadie menosprecie tu juventud, Tito. Porque había hombres grandes ahí. Y hay una de las cosas que podrían menospreciar a Tito es por la incompetencia de Tito. Y el contexto nos dice que él no era un hombre incompetente, sino que por los propios conceptos de los cretenses iban a menospreciarlo. Entonces imagínate cuando se lee esto públicamente con el pastor joven aquí. Entonces, el contexto es si son como les dijo, son animales, son bestias glotones, no se sujetan a nadie, pues no se iban a sujetar a Tito. Sencillo. Entonces, cuando le dice eso, Pablo está pensando en los cretenses. Y le está dando la autoridad a Tito, le está diciendo, no te eches para atrás, Tito, tú síguele. Y hoy desafortunadamente cuando alguien vive en integridad es menospreciado. Y no hablamos solamente de pastores, hablamos de total. Y es triste, ¿no? Para eso hay que ser paciente, manso, dejar que el tiempo transcurra. Hace 7 años me acusaron de nepotismo. ¿Sabes lo que es el nepotismo, no? Bueno, han pasado 7 de esa acusación. Y de la persona que lo hizo, no, si te platicara, uno de ustedes, uno que otro lo conoce. Mandó su carta acusándome de nepotismo. Han pasado 7 largos años. Ese hombre ya se divorció porque la esposa, que también estaba aquí, se cansó de mantenerlo de su pensión. Como ella era pensionada, dijo, ya, trabaja, papá. Y al que acusó de ser el receptor de ese nepotismo, pues sigue adelante. El tiempo. Mira, por eso mejor es callar. Tiempo. Transcurra. Porque, y eso valóralo tú. Te van a despreciar, te van a decir, te van a cuestionar. Si estás viviendo integridad, no, pues te van a ir al cuello, te van a querer ahorcar. Tranquilo. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Si es el momento de dar respuesta o es el momento de callar. Ahí está. ¿Sí? Y cada año, cada evento damos evidencia de eso, ¿no? Y no estamos hablando de perfección, ¿no? Todos tenemos una gran lucha, enorme lucha. Pero lo que sí podemos decir es que no debemos ni tú ni yo consentir la indolencia de la gente. Tú no puedes ser parte del quejumbre de alguien en cuanto a la autoridad. Mucho menos si esa autoridad es tuya. Imagínate la mamá hablando con los hijos de la autoridad del padre. Imagínate la mamá quejándose de cómo el padre es autoridad con sus propios hijos. ¿Te imaginas? Eso es algo que tú debes de renunciar totalmente. ¿Qué significa eso? Te lo voy a poner claramente. Significa división. Y como lo dije el lunes, el único que une es Dios. Nadie más une. Todo lo demás, desunión, es el diablo. Sencillamente. Entonces por eso Pablo dice, nadie te menosprecie.
¿Les iba a gustar o no les iba a gustar el liderazgo de Tito? Era problema de los cretenses. Porque en cuanto a Dios y en cuanto a Pablo no había ninguna confusión. Pero yo entendiendo lo que era Pablo, lo que Dios le había dado a Pablo, Pablo no se iba a aventurar a poner un neófito en una congregación tan complicada como Creta. Era un bastión de locos, muchos contumaces y habladores de vanidades, que andan tocando puertas, les dice, confundiendo a las familias. ¿Tú crees que Pablo se iba a aventurar entre tanto falso maestro a poner a un neófito? Se entiende que no, porque se entiende que Pablo era guiado totalmente por Dios. Pues ahí medita esto, o sea, medita la historia, medita lo que acontece. Obviamente no, son cosas que no se pueden evitar, pero sí se puede dejar de participar. No participes de divisiones. No lo hagas, ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en la iglesia, en nada. No lo hagas. Porque entonces no estás dando la honra al quien te ha llamado, al que eres un tesoro para Él. Entonces, esta última parte, aunque está exhortando a Tito, porque es a Tito, le está hablando a la iglesia. Y muchas de las cosas que son en Dios es para mí y para todos, ¿no? Y así es. Y no podemos menospreciar a nadie. Dios hace soberanamente las cosas. Tenemos que tener cuidado. Y no podemos, escúchame bien, con esto vamos a terminar. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, no puedes participar en ninguna división. Porque no es Dios, aunque lo justifiques, no es Dios. Es totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y eso parte desde tu casa, desde tu trabajo. O sea, las implicaciones éticas para ti y para mí embarca todo. Mi esposa y yo tenemos una regla de vida que nos ha durado durante años y nos ha unido mucho. Todo lo que sucede en nuestras vidas cuando no estamos presentes los dos, de boca de nosotros, o sea, de entre ella y yo, lo sabemos. Todo. O sea, todo lo que tú hablas con mi esposa, yo lo sé al otro día o en la tarde. Y no es chisme, ¿verdad? Yo lo sé. Porque es la manera en la que nos conducimos. Todo lo que yo hablo el día que entras a mi oficina y hablas conmigo, yo se lo digo, ¿sabes qué? Hablé con el hermano, así, pasó esto. Y esto lo hemos bajado ministerialmente con los hijos y con todos, hasta con los nietos. Porque hemos aprendido que eso se llama unidad y eso nos da fortaleza. Porque no queremos divisiones. O sea, yo no me entero de algo y volteo a ver eso y ¿por qué no me lo dijiste? Pues yo ya lo sé. Y así es como debes de vivir. Porque lejos de Dios, que es tu primera fuente, ¿quién es la segunda fuente de tu confianza, de todo? Tu esposa, tu esposo. Y eso es algo fundamental. Entonces por eso le dice Pablo, fíjate lo que Pablo hablaba con Tito cuando le dijo, te vas a ir a Creta y te voy a dejar. ¿Tú crees que Pablo no sabía los reportes de ese lugar? ¿Tú crees que Pablo aventó un volado al aire y dijo, pues que vaya Tito a ver qué pasa? No, él sabía a quién. O sea, dice la historia que era más de carácter más fuerte que Timoteo. Era un lugar tremendo. Entonces es una parte bien importante. No podemos nosotros desechar a nadie, ni podemos quejarnos de la autoridad establecida por Dios. Y lo vamos a ver dentro de 8 días. Terminamos con Lucas capítulo 10, verso 16. Lucas 10, 16.
Ya estamos ahí. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahí está el orden. ¿Nos gusta la autoridad? No nos gusta. Vamos a ser honestos tú y yo. Pero si estás caminando con Dios, si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, aunque no te guste la autoridad, empiezas en el camino de la sumisión. Y la sumisión viene del corazón. Ay, voy a obedecer porque dicen que obedezca. No, mejor párate y vete. No tiene sentido, vienes a calentar la silla. No, la sumisión viene del corazón. Y es algo fundamental, y es algo que Dios te va a enseñar. Y si no entiendes muchas veces la enseñanza de Dios, Dios te va a tener que meter en el redil de la disciplina. Y en lugar de acercarte a gente más tranquila, te va a acercar gente más áspera. Pues tienes que aprender. Los que vivimos en la etapa de la juventud bajo autoridad, pues se nos hace fácil vivir bajo autoridad. Yo tuve un padre con mucha autoridad, y no malo, Yo nomás tengo, y eso ni me acuerdo, una sola vez mi papá me dio con el cinturón, cuando tenía como 3 años. No fue necesario, pero su actitud, su conducta, sus formas eran suficientes. Ya ves que soy lo nuevo, ¿no? Pues zúmbatelo, no, tampoco. Entonces, los que vivimos bajo autoridad, pues hoy lo que hace falta es eso, autoridad. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos mañana.